La que es, por cierto, la noticia del día, no solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial, la muerte del Papa Francisco. Saludamos al doctor en historia, académico, experto en Iglesia Católica, Marcial Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Marcial, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, gracias a ustedes también por este contacto. Sí, Marcial, ¿cómo ponderar la figura del Papa Francisco? A ver, Francisco, la verdad que Francisco fue un papa bastante rupturista, diría yo. Un papa que se dedicó o se planteó desde la opción de los pobres por los pobres, un papa que planteó reformas de la curia, un papa sencillo, bastante cercano, un papa que tenía una apertura pastoral bastante interesante y importante que podemos conversar, que planteó también el diálogo interreligioso bastante ecuménico, y sobre todo también se dedicó al cuidado del medio ambiente, el concepto de la sinodalidad que él planteó de acuerdo a una actitud frente a los abusos sexuales directa y clara, y también una internalización de la Iglesia. Yo creo que Francisco fue un papa que estuvo no tanto tiempo como otros papas del siglo XX, pero que hizo mucho, y dejó mucho escrito además. ¿Qué significa esto? Mucho de lo que yo te planteé hoy día está en el papel. Eso es uno de los grandes reformadores que ha tenido la Iglesia en la historia de la Iglesia. ¿Y por qué reformadores? Porque efectivamente planteó una reforma a la curia tan importante, de acuerdo, que llevó a reformar, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, en lo referente a todo lo que tiene que ver el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Mira, el Papa Francisco, cuando toma el pontificado, dejado por Benedicto, él tuvo que hacerse cargo de dos temas muy importantes, o tres: la reforma de la curia, como lo he dicho, el tema del Banco Vaticano con respecto a malversaciones de fondo y también las transacciones hasta con la mafia. Y lo tercero, el tema de los abusos sexuales de poder y de conciencia dentro de la Iglesia Católica que cometieron, de acuerdo, y cometen, de acuerdo a algunos sacerdotes que fueron avalados en su momento por obispos y también por cardenales. Y a él no le tembló la mano. Me atrevería a plantear que es un obispo, el obispo de Roma, el Papa Francisco fue un hombre más bien que gobernó solo. No era un hombre, de acuerdo, que tenía tantas personas alrededor de él. Él era un hombre más bien, de acuerdo, que tenía asesores, no eran muchos, un hombre que no era lo común del resto de los papas, con un boato, de acuerdo, de zapatos rojos, sino con los mismos zapatos que usaba en Buenos Aires, con una cruz no de oro que casi encorvaba los cuellos de los pontificados anteriores, él no, con una cruz bastante más humilde, un hombre directo, que hablaba con un diálogo directo que lo llevó a tener muchas críticas, hasta críticas en el plano dogmático. Colocaba ejemplos, de acuerdo, que nunca uno realmente dentro de la historia de la Iglesia había escuchado, ejemplos de la cotidianidad, pero lo más importante también, el acercamiento que tuvo con las comunicaciones, con los periodistas. Antes los periodistas, con los sumos pontífices, los periodistas tenían que hacerse a un lado, ¿de acuerdo? Y estar esperando casi un par de horas para poder conversar con un papa, o estaba muy lejos. Él no, él estaba muy cerca de todos, les conocía por el nombre, sabía perfectamente. Nosotros, los que nos dedicamos a estos planos, a este tema de historia, él siempre también muy cercano a todos los que estamos cerca de la preocupación de la Iglesia Católica. Pero efectivamente le tocó un periodo muy complejo a él y se hizo cargo. Por eso él dice, cuando aparece la primera vez en el balcón, dice: recen por mí, ¿de acuerdo? Y había que rezar por él. La verdad que había que rezar por él. Marcial, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para poder ver un poco o sopesar un poco la noticia, porque uno quizás más de afuera, yo que soy, agnóstica, piensa un poco en el legado del Papa Francisco y claro, en el papel se ve algo muy importante, pero ¿cuál es el impacto en el fondo en la Iglesia Católica, en el mundo? Porque muchos dicen, el Papa Francisco en voz dijo mucho, pero en términos concretos, ¿qué deja el Papa Francisco? Es buena tu observación primero desde tu mirada, porque hoy día estamos en un mundo en donde tenemos
los guarismos nos plantean, de la última encuesta, que efectivamente tenemos un 36% de la población a nivel mundial que se plantea dentro del agnosticismo, o mejor dicho, dentro de los sin Dios, como les dicen, y tenemos un 4, algo, de acuerdo, desde el mundo ateo, que son los que niegan a Dios. Y efectivamente es un guarismo que sube. Y ese guarismo sube, ¿por qué? Porque no se sienten, muchas personas en el mundo no se sienten identificadas con las iglesias. Pero la Iglesia Católica sigue siendo, perteneciente a la Iglesia Cristiana, una de las iglesias mayoritarias en el mundo. Entonces, obviamente, lo que sucede dentro de la Iglesia Católica impacta. Entonces, lo primero que te puedo decir, lo primero que sucede dentro de la Iglesia Católica impacta, y más aún cuando muere el obispo de Roma o un sumo pontífice. ¿Y qué nos deja, efectivamente, Francisco? Yo me atrevería a plantear que Francisco vivió su época, es decir, Francisco es un hombre que le tocó vivir todo el proceso de la modernización del Estado Vaticano, como así también lo han tenido que vivir todas las empresas a nivel mundial también, y todos los países a nivel mundial, entrando hasta la era de la inteligencia artificial, en donde lo inmediato es síntoma de la realidad, y él efectivamente también vivió en lo inmediato como síntoma de la realidad. Por lo tanto, lo que él hacía se sabía inmediatamente, o lo que él decía se sabía inmediatamente. ¿Qué nos deja Francisco? Yo creo que Francisco nos deja mucho en el papel, y ahí eso es lo que tú me estabas planteando, deja mucho en el papel. Todas las reformas que él plantea, por ejemplo, que impulsó la reforma vaticana y la curia romana, por ejemplo, creó el Consejo de Cardenales para ayudar en esta tarea, y redujo, por ejemplo, el poder de algunas congregaciones vaticanas tradicionales como lo posee, y en fin, todo lo que él deja queda plasmado en el papel. Vuelvo a repetir eso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando él plantea la reforma del derecho canónico, esa reforma del derecho canónico del libro sexto del SIC, que se llama, de acuerdo al derecho penal de la Iglesia en el 2021, es una reforma completa al derecho penal canónico. Para que la gente que nos está escuchando, el derecho canónico es el derecho de acuerdo con que se rigen las normativas internas de la Iglesia Católica. Además, clarifica en ese mismo documento, él clarifica y endurece las sanciones contra, por ejemplo, los delitos de abusos sexuales, especialmente contra menores y adultos vulnerables. Pero eso es lo que pasa en la interna, de acuerdo que eso nunca debería haber sucedido en la Iglesia. Pero lo que nos deja él, para mí en lo personal, nos deja un hombre muy cercano, la verdad que muy cercano con la gente, muy directo, que efectivamente, como te digo, dejó mucho escrito, y que ahora el próximo sumo pontífice va a tener que llevar adelante. Uh-huh. Hay que recordar que los papas anteriores eran muy lejanos, sí, muy lejanos, y este hombre era bastante cercano, pero pregúntame. Sí, es que a propósito de lo que mencionaba Marcial, en el sentido de este legado, ¿no?, que deja el Papa Francisco, ¿es lo suficientemente robusto esto como para, en cierta forma, pensar de que el camino de la Iglesia Católica hacia futuro va a ir un poco en la línea de lo que trató de fundar el Papa Francisco, en el sentido de que, bueno, ahora viene un nuevo cónclave cardenalicio en el cual se va a tener que elegir un nuevo Papa, y sabemos que al interior de la Iglesia Católica, o particularmente respecto del Vaticano, hay distintas corrientes de pensamiento también. ¿Qué posibilidad hay de que, por ejemplo, se retrotraiga, por así decirlo, la Iglesia a una Iglesia más parecida, por ejemplo, a la que encabezó en su momento Joseph Ratzinger? Más conservadora, quizá. A ver, esa es una pregunta interesante, y que también vamos a develar, yo creo, en el próximo mes. ¿Quién va a ser el próximo sumo pontífice? Porque imagínate lo que significan las aperturas pastorales. Es decir, este Papa fomentó una actitud menos doctrinal y más pastoral. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el tema de los divorciados vueltos a casar. Dentro de la Iglesia Católica no podían ni siquiera comulgar, ¿de acuerdo? Pero ahora queda intuición de los obispos. O el tema del LGTQ+. Esta cosa de plantear, nunca se había planteado, por ejemplo, que la gente LGTQ+ dijera, es una condición humana, el tema de la homosexualidad es una condición humana. Eso habla de otra mirada absolutamente distinta.
y cómo las personas que estaban alejadas de la iglesia, el por qué se alejan de la iglesia. Bueno, son cosas distintas, ¿de acuerdo? Que son temas que no se tocaban. Lo que pasa es que este Papa pareciera que eso se tocaba siempre, pero eso no se tocaba, era un tema que estaba absolutamente vetado. Y ahí tú tienes un grupo de conservadores dentro de la Iglesia Católica que están presentes, cardenales que están presentes, y no te quepa la menor duda que están reunidos hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, hice si ustedes me permiten nombrar un medio, en CIPER hice una opinión en donde yo planteo cómo ya cuando él estaba enfermo, de acuerdo, en el hospital, ya empezaron las conversaciones entre los conservadores, de acuerdo, para poder tomar el poder, de acuerdo, y que no siguiera en manos de, comillas, los liberales. Entonces yo creo que va a ser complejo. Mira, el 80% de los cardenales han sido colocados por el Papa Francisco, el 80%. Entonces uno dice, claro, ahí tiene los votos suficientes y necesarios, por ejemplo, para que emerja un papa como el Papa Filipino, de acuerdo, que sería un hombre joven que seguiría su línea, o hoy día el encargado, de acuerdo, de la Secretaría de Estado. Pero yo no sé, sinceramente, viendo los cardenales que hay algunos que fueron nombrados, pero no sé si ellos van a tomar posición. ¿Por qué? Porque hay una crítica directa que el Papa Francisco fue muy rápido en los cambios, y él se planteó a tal punto que la Iglesia Católica ha perdido mucha feligresía a nivel mundial, y eso, de acuerdo, muchos cardenales, comillas, no se lo quieren perdonar, y hay otros cardenales que lo único que quieren es que esto quede status quo, es decir, que esto no siga avanzando. Ya paremos las investigaciones, de acuerdo, no le demos tanta pompa a los periodistas, obviamente hay que tratarlos como corresponde, como periodistas, de acuerdo, no como amigos. En fin, esas cosas existen y son frases hechas, dichas, de acuerdo, por personas, por cardenales. Entonces, efectivamente, tú tienes cardenales como el cardenal Müller y otros, de acuerdo, son cardenales conservadores y que están viendo una oportunidad de volver a una iglesia más bien dentro de la línea Juan Pablo II y no continuar en una iglesia más bien de la línea de Francisco, que es una línea absolutamente reformadora. Es cosa que ustedes lean nomás, Fratelli Tutti. Cuando uno lee Fratelli Tutti y uno ve la crítica que le hace al capitalismo, que es descarnada, y no solamente se queda que es un problema de individualismo, no, él dice las curvas de oferta y de demanda, cómo empobrecen, de acuerdo, el mundo actual y fundamentalmente mi querida Latinoamérica. Cuando uno lee eso, uno se retrotrae inmediatamente a temas de la teología de la liberación. Él nunca escribió a ella directamente, pero sí vivió toda su época. Entonces estamos frente a un hombre que hay que estudiar. Lo que él escribió hay que profundizar, porque efectivamente los poderes fácticos dentro del propio Vaticano lo llevaron, insisto, a gobernar muy solo, ¿de acuerdo? A gobernar muy solo, muy preocupado también, de todo, hasta, y con esto digo todo, hasta llegar a su propio cocinero, ¿de acuerdo? Con el cual cocinaba en Argentina, con el cual él tenía tranquilidad. Se dan cuenta a ese nivel. Uh-huh. Entonces estamos frente a un hombre, aparte que era un latinoamericano, aparte que era un jesuita. Entonces, obviamente que estamos frente a una persona que yo creo, sinceramente, que ahora que está muerto, se va a empezar a ver la dimensión de él, y más aún, de acuerdo con el próximo futuro pontífice. Uh-huh. Bueno, sin duda alguna son varios los temas, ¿no?, en los cuales podemos profundizar en torno al papado de Francisco. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Marcial, pero se viene un largo recorrido de aquí hasta que podamos conocer a su reemplazante, así que vamos a estar ahí consultándole y pidiendo su ayuda para entender todo este proceso. Que esté muy bien. En la medida que pueda ayudar, ningún problema. Ustedes también, que tengan excelente día. Gracias, Marcial. Ahí estaba Marcial Sánchez conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Nos pasamos un poquito, pero la noticia, por supuesto, manda el día de hoy en torno a este fallecimiento del Papa Francisco. Nos tenemos que ir a una pausa. Siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Patricio López para continuar con esta primera edición. Connie, nosotros nos reencontramos mañana. Quédese porque queda Radio Análisis y nos vemos mañana.